Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Samantha Castillo y en esta habilidad número 5 estamos trabajando experiencias significativas y rutas de vida. En esta primera subhabilidad quisiera compartirte un par de temas que nos van a ayudar al autoconocimiento y sobre todo a que podamos empezar a determinar estas experiencias, cómo nos han marcado y hacia dónde vamos a ir aterrizándolas. Bueno, estas experiencias de vida regularmente se basan, por supuesto, en algunas situaciones o circunstancias que todas o todos podemos vivir en algún momento. Entonces, principalmente yo quiero preguntarte, ¿tú en algún momento has planeado alguna actividad o, ejemplo, has tenido alguna idealización o has imaginado que en algún momento quizá va a suceder algo en tu vida o has planeado algo en tu vida y cuando llega ese algo resulta que pues no era tan padre como lo habías imaginado o probablemente has planeado realizar alguna actividad y resulta que constantemente, o a lo mejor ya vas a lograr algo y poquito antes de lograr ese algo, pues resulta que algo sucede y como que se sabotea la misión, como que se sabotean los planes. Bueno, vamos a empezar y te voy a explicar qué es lo que sucede en este tipo de situaciones. Primero, los seres humanos somos seres, y ya te había comentado en algunas otras cápsulas, los seres humanos somos seres de deseo. Somos seres que constantemente nos han dicho que tenemos que desear algo. Desde que nacemos, desde que somos pequeñitos, probablemente nos han comentado que pues tenemos que crecer, ¿no? Y entonces ahí nos están inculcando que de cierta manera somos seres que nos está haciendo falta algo y que tenemos que llegar a esa meta. Probablemente te dijeron que debes terminar una carrera, probablemente te dijeron que debes hacer algún tipo de actividades que justamente van encaminadas a ser sujetos de deseo. Esto lo vamos a ir aterrizando más en una cápsula posterior, pero bueno, con respecto a esta parte de seres de deseo, regularmente nosotros vamos creando algunas ideas con respecto a situaciones que queremos cumplir o metas que nos hemos puesto a lo largo de nuestra vida. A lo mejor algún sueño, a lo mejor alguna actividad, a lo mejor la realización de tu carrera, a lo mejor algún viaje, a lo mejor alguna compra, algo económico, quizá algo material, y entonces vamos empezando a desear constantemente ciertas situaciones. Te voy a poner un ejemplo muy claro, el famoso crush, ¿no? A lo mejor tú estás deseando que esa persona ideal te haga caso, ¿no? Y a lo mejor tú estás enamorado o enamorada de este famoso crush, y entonces idealizamos la situación porque estamos creyendo que cuando suceda va a ser genial. Regularmente empezamos a idealizar las cosas, empezamos a hacer un poco más grande la realidad y nos imaginamos una realidad exageradamente buena. Regularmente, por ejemplo, si tú a lo mejor tienes tu crush, no hay alguien que te gusta y a lo mejor tú idealizas estar con esa persona y probablemente alguien le llamará un amor platónico, a lo mejor alguien le llamará un amor imposible. Bueno, cuando tú estás idealizando a esta persona o estás idealizando esta situación, regularmente estamos creando expectativas respecto a lo que va a suceder. Por ende, estas expectativas empiezan a elevarse, es decir, creemos que las cosas van a funcionar de la manera más perfecta posible con respecto a nuestra perspectiva. Entonces, imagínate que tú estás idealizando esta situación y entonces esta sensación, y te voy a pedir que la reconozcas en algún momento, que la identifiques, porque acuérdate que esto es marcar estas rutas de vida, estas experiencias significativas. Bueno, imagina que la identificas esta sensación de imaginar cuando tu crush te haga caso. Identificas esta sensación de imaginar cuando probablemente se cumplan algunos sueños que tú tienes en mente. O a lo mejor en algún momento tú has soñado con algo, has idealizado alguna situación. Y entonces creemos que al llegar a ese punto, ojo, al llegar a ese punto vamos a ser felices. Que probablemente ahorita no estamos tan felices, pero que cuando lleguemos justo no sé, a lo mejor que me haga caso mi crush, a lo mejor cuando termine mi carrera, a lo mejor cuando tenga hijos o hijas, a lo mejor cuando viaje, no sé, empezamos a creer justamente que cuando llegamos a algún punto vamos a ser felices. Entonces, esta sensación de bienestar que produce la idealización es una sensación que a los seres humanos nos agrada mucho. ¿Por qué? Porque nos exenta de la responsabilidad de cumplir estas situaciones. Es decir,
Probablemente yo sé que no está en mis manos quizá el hecho, a lo mejor inconscientemente sé que sí, pero digo, no, pues nunca me va a hacer caso esta persona. Y entonces el imaginar que algún día me pueda hacer caso produce una sensación de bienestar, produce una sensación de alivio, a lo mejor de idealización y de decir, sí, por supuesto, cuando me haga caso vamos a ser felices, ¿no? O a lo mejor el decir, no, sí, por supuesto, cuando yo tenga esto en la vida voy a ser feliz. A lo mejor ahorita no lo soy, pero cuando lo tenga lo voy a hacer. Y entonces idealizamos situaciones que todavía no están sucediendo. Y ojo, regularmente los seres humanos somos como muy fanáticos del autosabotaje. ¿Por qué? Porque cuando ya se va a cumplir alguna situación, como que nos echamos un poquito para atrás, no quiero generalizar, no todas ni todos, pero regularmente lo hacemos y esto es explicación de, porque de cierta manera es mucho más, no quiero decir cómodo, pero sí probablemente es una emoción que conocemos más y una emoción que de cierta manera nos exime de ciertas responsabilidades, es una emoción más conocida el hecho de yo estar deseando e idealizando algo que cuando yo lo cumplo. Porque cuando yo lo cumplo probablemente pues ya la emoción se me fue, resulta que de verdad conozco a mi crush que me hace caso y pues ya no es tan emocionante porque pues ya me hizo caso y entonces yo ya no estoy idealizando la situación y resulta pues que al final esto pues no era como lo estaba pensando, ¿no? No estaba, yo estaba imaginando que algo grandioso iba a suceder y resulta que ya cuando me hizo caso pues ni era una persona tan extraordinaria y a lo mejor yo nada más lo veía a través de una red social, a través de un filtro y pues resulta pues que no era tan padre la situación. O a lo mejor yo estaba imaginando que cuando sucediera algo en mi vida, quizá yo iba a ser muy feliz y cuando llega ese momento decimos, híjole, pues no, yo creo que generé muchas expectativas al respecto y generé muchas idealizaciones y por eso cuando llega el momento pues me siento como un poquito frustrada. Frustrado. Justamente para evitar esta sensación, justamente para evitar esta emoción como de, ay, me siento frustrado porque las cosas no salieron como yo estaba pensando, somos muy fanáticos de autosabotarnos para no tener que llegar a ese punto. Te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que tú te propones, ahora sí el lunes cumplir con alguna tarea en específico. Probablemente dices, no, ahora sí el lunes voy a salir a correr todas las mañanas a las 6 de la mañana, voy a ir al gimnasio, a lo mejor ahora sí el lunes temprano voy a ponerme al corriente con todas mis tareas y mis trabajos, a lo mejor con estos ensayos que tenía pendientes, y entonces tú empiezas a imaginar que pues todas las cosas que van a suceder con respecto a las actividades que tienes pensadas, ¿no? Y resulta que imagínate que despierta el lunes y es muy temprano y ya hace un poco de frío y entonces, como somos expertos en autosabotearnos, en algún momento decimos, no, ¿sabes qué? Ay, como que hace mucho frío, no, pues no vaya a ser que me vaya a enfermar y entonces mejor me quedo en mi casa, mejor me quedo en mi cama porque qué tal que me levanto y me enfermo y va a salir peor. Y entonces esta parte de la idealización, de creer que cuando lleguemos al lunes en que sí vamos a salir a correr y hacer el ejercicio, vamos a ser felices, pero antes de realizarlo justamente encontramos otro tipo de vías o de pretextos quizá, inconscientemente por supuesto, para no llegar al punto de darnos cuenta que quizá estamos idealizando mucho alguna situación. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué cosas tú tienes planteadas para tu futuro? ¿Qué cosas tienes planteadas que tú crees que de cierta manera van a funcionar de la manera en la que estás pensando y que probablemente podamos aterrizar a la realidad? Que no todo lo que estamos pensando tal cual lo estamos pensando quizá va a suceder de la misma forma. A lo mejor estamos idealizando mucho alguna situación y entonces uno de los puntos clave que yo quiero compartirte para que podamos generar justo una ruta de vida, ¿no? Y que estas experiencias significativas nos vayan marcando, es justamente esta parte de saber identificar muy bien cuáles son los elementos que quizá yo puedo estar idealizando, cuáles son los elementos que quizá yo pudiese estar poniéndole una carga emocional muy grande y que en la realidad quizá no, no sé, no me voy a sentir como tan completo, no me voy a sentir como tan feliz cuando los realice. ¿Cuáles son todos estos elementos que quizá y probablemente hemos estado idealizando y que, pues que de cierta manera no van a llegar justo a cubrir este perfil, no van a llegar justo a cubrir estas necesidades que estamos imaginando
que van a cubrir cuando lleguen, ¿no? Entonces, bueno, esta es una primera parte y me gustaría mucho que pudiésemos trabajar esto de escribir justamente cuáles son estos elementos que estamos idealizando y cuáles sí yo quiero cumplir en esta ruta de vida, en esta experiencia significativa, cuáles incluso a lo mejor yo estoy soñando terminar mi carrera, viajar por el mundo, probablemente estoy soñando en ser dueño de alguna empresa o gestionar alguna empresa y entonces, bueno, todos estos sueños, todas estas... todos estos sueños, todas estas características, anótalos y pregúntate de qué manera los vamos a cumplir o de qué manera los vas a cumplir y si realmente son sueños y características propios. Bueno, te repito, esto lo vamos a ver incluso un poco más adelante, pero este es de primer momento la parte del autosabotaje, de la idealización. Y bueno, para aterrizarlo tantito, ¿no? Nada más quisiera como compartirte que en algún momento, ¿no? Algunos seres humanos tenemos como características narcisistas y estas características no nos permiten quizá ver un poco más allá de la realidad. El narcisismo, por supuesto, es positivo porque en algún momento, tanto hay positivo como negativo, en algún momento el hecho de que yo crea que puedo lograr algo y tenga esta autoestima elevada y entonces esté buscando constantemente realizarlo, claro, va a ser positivo porque lo vas a lograr, porque justamente vas a cumplir ese sueño o esa meta. Pero ojo, este narcisismo positivo de decir, bueno, yo me creo mucho porque soy mucho, tiene que ir de la mano justamente de saber trabajar en lo que queremos lograr. No va a venir nada más como de la nada, no va a venir como nada más de gratis, yo soy el mejor en lo que hago, sin esforzarte con respecto a lo que estás realizando, ¿no? Entonces, bueno, en esta ruta yo quisiera preguntarte quizá si tú has tenido alguna experiencia, ¿no? Similar como la que te había contado, ¿no? El decir, algo mejor estoy idealizando, a lo mejor alguna persona, estoy idealizando alguna situación y probablemente en esta idealización pues me he sentido como un poco frustrada, frustrado y entonces justamente encaminándonos un poco a las siguientes habilidades que vamos a seguir viendo, pues este era el panorama como general que quería plantearte desde el inicio para que pudiéramos tener una perspectiva un poco más amplia de por qué en algunas ocasiones pues, nos autosaboteamos, como que parece que va a suceder algo y no sucede, como que parece que deseamos algo y cuando llega ya no fue como tan padre, ¿no? Y entonces el empezar a conocernos y empezar a marcar estas rutas de vida nos va a generar muchas herramientas para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Bueno, pues de mi parte es todo, te espero en otra cápsula y espero que nos sigamos viendo. Muchas gracias.